En el podcast de hoy vamos a comentar un tema relacionado con la arqueología y para ello vamos a citar de un artículo publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica que nos habla de que es muy probable que se haya descubierto el sello o la bula, como se le llama, del profeta Yeshayahu, el profeta Isaías, que se menciona en el Tanaj, que se menciona en la Biblia. Hay que apuntar de que una serie de excavaciones que se han estado realizando, llamadas las excavaciones de Ofel, que se encuentran al sur del monte del templo, pues se nos dice de que se encontró un sello, ya se llama bula. No sé si saben, en la antigüedad cuando se enviaban cartas y correspondencias, habían diferentes métodos, pero a veces vemos incluso en las películas como a veces en una carta se derrite un poco de la cera de una vela y se le pega un sello, a veces con un anillo, y eso sella la carta, el documento de manera oficial. Pero en la antigüedad, mucho tiempo antes que esto, se utilizaba arcilla, arcilla húmeda, y luego venía la persona que enviaba la carta, el documento, lo que fuese, quisiese sellar, y con esa arcilla un poco húmeda se le ponía a la carta o al documento, y luego se presionaba el sello que pertenecía a la persona, y de tal manera, con sus iniciales, el nombre, etcétera, mostrando de esta manera, sellando el documento. Y con el paso del tiempo esa arcilla pues se solidificaba, y son las famosas bulas, o sellos que se han estado encontrando, y uno de estos es el que se ha encontrado y parece ser que pertenece al profeta Isaías. ¿Por qué decimos esto? Porque la escritura que se puede leer en esta pequeña bula parece ser, cuando se reconstruye la evidencia y el sentido de la escritura, parece ser que dice perteneciente al profeta Isaías, así claramente. También hay que apuntar que esta pequeña, porque esta pequeña piececita de arcilla es más pequeña, menos de una pulgada, y de hecho está dañada porque le falta la mitad izquierda superior, y la parte ahí izquierda inferior también está un poquito dañada. Y cuando se reconstruye entonces las letras hebreas con lo restante que queda, es cuando se podemos leer lo que les menciono, que dice así: perteneciente al profeta Isaías, cuando se reconstruyen las letras. En este sentido, es sorprendente porque esta sería pues una evidencia tremenda, ¿no?, que muestra una evidencia extra bíblica que corrobora otra vez la veracidad o la existencia de este hombre, este judío, un profeta que aparece en el Tanaj, en los libros de Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas, y en el libro que lleva su nombre, el libro de Isaías o Yeshayahu, Anabí en hebreo. Es interesante también resaltar de que este equipo de arqueólogos descubrió este sello en un área que realmente no había sido, en este caso, dañada o excavada desde la época de la Edad del Hierro, que desde el siglo séptimo al siglo octavo antes de nuestra era. Y se nos dice de que en este sentido, estas excavaciones fueron parte de una tierra que se extrajo de este sitio llamado de las excavaciones de Ofel. Y esta tierra que se extrae, el asunto es que como este sello, esta pequeña bula de arcilla, es del mismo color de la tierra, a veces para los arqueólogos es difícil ver, y como es tan pequeñita, por tanto, ¿qué hacen con esta tierra que excavan y que no, a simple vista pueden encontrar nada? Pues el método que utilizaron es que toman esta tierra y la llevan a un sitio especial, y allí como que se lavan con agua, y el agua hace que la tierra se filtre y caiga, dejando solamente en la superficie pues estos pequeños trocitos de material, de arcilla, de cerámica, etcétera, etcétera. Y cuando se examina, ahí se encuentra entonces
sello o esta bula que ya menciono, que al parecer pues pertenece al profeta bíblico. Y para sorpresa, no solamente en este sitio se encontró la bula del profeta, que parece que pertenece al profeta, sino que también se encontró otra que pertenece al rey Ezequías, y esta sí que no hay ninguna duda, bien claro, muestra que pertenece a Hizkiyahu Melech Yehudá, Ezequías el rey de Judá, así claramente lo dice. Y lo interesante es que si recordamos las fuentes bíblicas se nos dice de que de hecho Isaías era el profeta en la época del rey Ezequías, y se nos habla en los textos que la relación que había entre el profeta y entre el rey, y casualmente en las excavaciones se encuentran estos dos sellos pertenecientes a estos dos personajes de la historia del pueblo judío y también de los textos sagrados. Es muy interesante y que otra vez viene a reforzar pues estos hallazgos. Volviendo entonces al texto o a la pequeña bula, al pequeño sello que se encuentra, que parece ser que pertenece al profeta Isaías. ¿Por qué siempre repito que parece ser? Como que no hay certeza al 100%, aunque podríamos decir que con un quizás, no sé, 99% o 95%, sí podríamos decir que parece del profeta. Pero el hecho es que, como les mencionaba, la parte izquierda superior no está, y la parte inferior del lado izquierdo también está un poquito dañada. Por tanto, hubo que agregar, al parecer, 3 letras para poder recomponer la palabra, porque el nombre Isaías, Yeshayahu, sí que aparece bien clarito, y en este sentido podemos decir de que la última palabra es la palabra que podríamos decir que es en hebreo Naví. Naví significa profeta, por lo tanto de ahí decimos que parece que dice perteneciente al profeta Isaías, pero a la palabra Naví al final le falta, en este caso le falta la Aleph, y no sabemos si en esta recilla originalmente la Aleph estaba o no estaba. Si la Aleph no estaba, pues entonces al parecer este simplemente es un nombre de una persona, que se llamaría Isaías y con otro nombre quizás. Pero si de no ser el caso, y si llevase al final, si se le agrega, se le agrega la letra Aleph al final de esta palabra, pues sí se puede leer la palabra Naví, que significa profeta en hebreo. Y pues en este sentido, como falta ese pedacito en la bula, falta ese pedacito, pues de ahí que otra vez decimos que al 100% no se puede decir, pero de que bien parece ser, es muy probable, ya menciono con más de un 90%, casi 95-99% es probable que sea el sello del profeta, porque el nombre está bien claro, Isaías, aunque también ese era un nombre que muchos judíos lo llevaban, pero otra vez parece indicar que al final dice Naví, que dice profeta, y por tanto en general la escritura, ya menciono, que diría claramente que pertenece al profeta Isaías. Algo realmente interesante, sorprendente, y otra vez en conexión con el otro sello que se encontró que pertenece al rey Ezequías. Ya menciono que ambos vivieron en misma época, en el siglo VII, VIII antes de nuestra era, y se mencionan en los textos bíblicos. Realmente es interesante los descubrimientos arqueológicos que corroboran los textos bíblicos, que otra vez, aunque observamos el Tanaj y siempre lo apuntamos como un texto sagrado, hay que apuntar que son textos realmente también que aportan información histórica del pueblo judío. Es la historia de un pueblo la que se recoge en esos textos, dependiendo de que otras religiones los consideren también textos sagrados y lo tomen como parte de su liturgia. Muy bien, pero históricamente hablando, esta es la historia de un pueblo, la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo judío. Y otra vez vemos que la arqueología que está tomando lugar en Israel, en este caso, ya menciono que esto se encontró en la porción en el sur del recinto que se llama el Monte del Templo. Ahí se ha encontrado, estas excavaciones, y se han encontrado esta pequeña bula y sellos
que forman parte de la arqueología. Pues hasta aquí entonces con este podcast, con esta curiosidad. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.